Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de biología, del ADN y el ARN. ADN se llama al ácido desoxirribonucleico, el ARN es el ácido ribonucleico. Estos son la base de la vida. Están contenidos en el núcleo de la célula y en el citoplasma respectivamente. ¿Pero qué es el ADN? Bueno, el ADN en términos prácticos es como un manual que le indica a las células qué pasos tienen que seguir para realizar todas sus funciones, principalmente la síntesis de proteínas. Vamos a empezar por su estructura. El ADN tiene una estructura en doble hélice, formada por dos cadenas. Una va en sentido 5', 3', y la otra va en sentido contrario, 3', 5'. ¿Cómo está compuesto el ADN? Bueno, el ADN está compuesto por un azúcar llamada desoxirribosa, representado por estos pentágonos. Está formada también por bases nitrogenadas. En el caso del ADN tenemos la adenina, la guanina, la citosina y la timina. En el caso del ARN no hay timina presente. En vez de la timina tenemos uracilo. En esta representación se ve con un poco más de detalle lo que es la estructura del ADN. Tenemos todas las pentosas enlazadas. Cada una tiene su base nitrogenada. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que la adenina siempre se va a enlazar en la cadena contraria con la timina. La guanina siempre se va a enlazar con la citosina. Aquí igual vemos citosina con guanina y la timina con la adenina. Siempre va a ser así. En el caso del ARN, en vez de la adenina y la timina vamos a tener adenina y uracilo. Solamente que el ARN es una sola cadena. Entonces es como si quitáramos una de estas y nos quedáramos con una sola cadena. Y en cada una de las azúcares, en vez de desoxirribosa, tendríamos una pentosa llamada ribosa. Esto es, en términos muy sencillos, la estructura del ADN. Vamos a pasar al ARN y a la síntesis de proteínas. Tenemos un ARN que se llama mensajero, uno de transcripción y uno ribosomal. El ARN mensajero copia una de las cadenas de ADN. Digamos que esta es nuestra cadena de ADN nada más. Entonces, la cadena de ARN que se forma a partir de esta cadena hermana va a tener las bases nitrogenadas opuestas. Vimos que la adenina se enlaza con la timina, pero el ARN no tiene timina. Entonces, la cadena de ARN tendría uracilo. La guanina con la citosina, citosina con guanina, y la timina con adenina. En este caso, ya no estarían unidas por puentes de hidrógeno, que los puentes de hidrógeno, en el caso del ADN, ayudan a mantener la estructura en doble hélice. Entonces, esta sería nuestra cadena de ARN
después de copiar esta cadena de ADN. Este ARN mensajero va a tener que llegar hasta los ribosomas, donde se va a transcribir. El ARN de transcripción o de transferencia lee esta información, y en el ribosoma, el ADN ribosomal se encarga de ensamblar las proteínas. ¿Pero de qué manera? Bueno, vamos a borrar esto. Digamos que aquí tenemos ya nuestra cadena de ARN y bases nitrogenadas. En este caso vamos a poner adenina, vamos a poner uracilo y vamos a poner guanina. Y así nos podemos seguir por toda la cadena. Pero estos tres vamos a tomarles atención primero. Un conjunto de 3 bases nitrogenadas de ARN, se llama codón. En el ribosoma, estas van a transferirse, van a ser recibidas con un anticodón. Entonces se va a ensamblar y se va a transferir esa información que viene desde el núcleo, desde el ADN. Entonces el anticodón, al leer este codón de adenina, uracilo y guanina, va a entender que aquí se inicia a formar una proteína, porque este es un codón de inicio, el adenina, uracilo, guanina. Pero digamos que después siguen las siguientes bases. Tenemos uracilo, uracilo y uracilo. Este es otro codón. Pero en este caso, un codón que tiene 3 uracilos manda la información para que se produzca un aminoácido que se llama fenilalanina. Ahora supongamos que tenemos otro codón que sería uracilo, citosina, uracilo. Este codón manda la información al anticodón para que se produzca el aminoácido serina. Y así nos podemos seguir. Ya están establecidas y bien identificadas las combinaciones de bases nitrogenadas que producen determinados aminoácidos. Por ejemplo, la serina puede ser sintetizada por el cordón uracilo, citosina, uracilo. También puede ser por el codón uracilo, citosina, citosina, o uracilo, citosina, adenina. Todas estas combinaciones las pueden ver en el cuadro 4.6 en la página 114 de su libro de biología. Ahí vienen todas las combinaciones y qué aminoácido se produce. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una proteína está hecha de aminoácidos. Es una cadena de puros aminoácidos. Y tenemos aquí la información para cada aminoácido. Entonces se va a empezar a transcribir toda la cadena de ARN que tenemos. Toda. Y cada una
va a ser un aminoácido, se va a ir produciendo fenilalanina, serina, a lo mejor ponemos el que sigue valina, otra fenilalanina. Todas estas cadenas van a formar proteínas, todas las cadenas de aminoácidos. En la parte donde se deja de transcribir ya la proteína y se considera terminada, tenemos que encontrar codones de terminación. En este caso tenemos el uracilo, guanina, adenina. Cuando se encuentra un codón de terminación, se transcribe y da la indicación de que hasta ahí se tienen que dejar de producir aminoácidos. Entonces toda la cadena que ya llevamos de aminoácidos se corta y hasta ahí ya debe estar completa la proteína, los aminoácidos necesarios para esa proteína. Y el ARN puede continuar, a pesar de que este fue el de terminación, puede haber uno de inicio y aquí más aminoácidos y así sucesivamente. Obviamente una proteína no está hecha por 2 o 3 aminoácidos, son muchísimos más en cadena, pero a grandes rasgos así es como se manda la información directa del ADN que está en el núcleo hasta los ribosomas. Por medio del ARN tenemos, recuerden, el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Hasta aquí ya tienen información suficiente para poder resolver el ejercicio del día de hoy. Simplemente tienen que checar su tablita en la página 114 y revisar las combinaciones. Si necesitamos fenilalanina, el codón sería uracilo, 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 pero también hay otros. No es la única combinación para obtener fenilalanina. También tenemos el codón uracilo, uracilo, citosina. Y este codón también pasa la información para que se produzca alanina. Bueno, hasta aquí sería toda la explicación de este tema. Después se va a continuar con técnicas de ADN recombinante e ingeniería genética. Esto es muy sencillo, simplemente hay que imaginárselo, hay que ver imágenes, hay que dibujarlo. Es decir, las cadenas de ADN y ARN no son más que esto. Bases nitrogenadas que encuentran sus pares y transmiten información de acuerdo a cómo estén organizadas.